quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y quisiera hacer referencia al objetivo de esta jornada. La intención de esta jornada es aportar nuestro grano de arena para la sensibilización por el respeto y la tolerancia hacia la diversidad en los distintos contextos de nuestra realidad histórico-sociocultural, a través de un espacio de diálogo que amplíe la visibilidad de los fenómenos asociados a esta, al mismo tiempo que permita la creación de acciones de colaboración entre múltiples sectores para impactar positivamente en una sociedad más justa y más tolerante. A lo largo de esta jornada, que durará 2 días, vamos a tener 4 ejes temáticos: neurodiversidad y discapacidad, diversidad cultural, diversidad de género y diversidad generacional. Agradecemos al Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, por apoyar esta iniciativa, y agradecemos la presencia del doctor Juan Carlos González González, director del CINCO, quien nos dará la bienvenida y dará apertura a los trabajos de esta jornada de 2 días que se celebrará el día de hoy, 18 de noviembre, y el día de mañana, 19 de noviembre. Bienvenido, doctor Juan. Muchas gracias, doctor Javier. Es un gusto para mí. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Todo bien? Ok, es un gusto para mí darles la bienvenida a todas y a todos aquí presentes. Es una lástima que estemos comunicándonos por este medio virtual en lugar del medio presencial, pero es todavía lo que esta pandemia requiere. Yo agradezco a los organizadores de esta jornada y en particular al área de psicología cognitiva del CINCO y al doctor Javier Sánchez por esta iniciativa junto con sus estudiantes. Es también un gusto para mí ver los nombres de queridos colegas y compañeros aquí de la universidad que se han unido a este esfuerzo para abordar los temas de tolerancia y diversidad. Yo no querría dejar pasar la oportunidad de no solamente inaugurar este evento, sino también decir algo sobre los temas que nos atañen el día de hoy y el día de mañana. Por mi formación en filosofía, pero también diría yo en ingeniería, me llaman mucho la atención estos dos conceptos de diversidad y de tolerancia. Y quiero decir algo brevemente al respecto. En primer lugar, sobre el concepto de diversidad, es un concepto, junto con el otro, como ya veremos, que para mi gusto tiene múltiples facetas. No es algo intrínsecamente positivo, ¿sí? Es decir, diversidad acusa diferencia, ¿sí? Y la diversidad por sí misma no creo que tenga un valor, sino es que quizás evolutivo, como cuando se habla de diversidad en los genes, en el pool genético o la biodiversidad. Pero cuando hablamos de diversidad social, me parece que no es un concepto que acusa, repito, un valor intrínseco. ¿Por qué? Pues porque la diferencia existe en el mundo, es un hecho, pero esa diferencia nos puede llevar a cualquier conducta, ¿sí? Y a cualquier personalidad. Pensemos en una persona pedófila, ¿verdad? Que por el hecho mismo de ser pedófila sale de la norma y es alguien diverso o diferente. Y obviamente no querríamos decir que esa diversidad es algo que acarrea un valor positivo intrínsecamente. Entonces, más que referirme a un valor intrínseco de la diversidad, yo querría señalar la diversidad como una plataforma, un trampolín de despegue para conocernos mejor en nuestras diferencias y eventualmente apreciarnos más. No se trata de querer ser diferente, ¿sí? Pero tampoco se trata de querer ser igual. Se trata de cada quien realizarse conforme sus propios derroteros e ideales. Y si eso acusa o acarrea una diferencia, una diversidad,
qué bien, siempre y cuando se pueda justificar y diría yo aún reivindicar de una forma constructiva y éticamente aceptable. Y en ese sentido, doy la bienvenida a la diversidad, una diversidad que se reclama a sí misma como algo positivo y que contribuye a hacer de esta sociedad y de este mundo algo mejor, y en particular algo mejor de cómo encontramos este mundo cuando llegamos. En ese sentido, la diversidad aporta constructivamente y es deseable. En cuanto al otro concepto, y seré también muy breve, al concepto de tolerancia, es un concepto que siempre me ha llamado la atención. Repito, desde un punto de vista ingenieril, pero también desde un punto de vista filosófico. ¿Por qué? Porque también se ha hecho de este concepto algo que mucha gente podría pensar que por sí mismo es deseable o que por sí mismo es bienvenido y tiene un valor intrínseco. Y al igual que con la diversidad, pienso que esto es un error. ¿Por qué? Porque si promovemos la tolerancia por oposición o en contradistinción de la intolerancia, entonces diríamos todos, yo pienso, bienvenida la tolerancia, en contradistinción de la intolerancia. Y creo que a todos nos queda claro lo que la intolerancia puede significar o puede ser en los hechos. Sin embargo, esto no me lleva en automático a esgrimir o a justificar o a reivindicar la tolerancia per se. ¿Por qué? Porque en filosofía hacemos análisis de conceptos y si analizamos el concepto de tolerancia y vemos cómo se utiliza en la práctica, me parece que tampoco es un concepto que a final de cuentas debe regir nuestras relaciones. No se trata de que yo te tolere, de que yo tolere tu diferencia, de que yo tolere tu existencia. No se trata de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el tolerar hay un eh, concepto implícito, escondido de condescendencia, ¿sí? Yo te tolero, tolero que seas lo que pretendes ser o lo que eres. Y me parece que eso también está igualmente equivocado. Entonces, más que tolerancia, yo abogaría por el concepto de respeto, ¿sí? Es decir, en términos positivos. No se trata, repito, de tolerar, ¿sí? Se trata de respetar. Y a partir de ese respeto y reconocimiento mutuo de esa diversidad y de esa diferencia constructiva, poder colaborar, hacer algo juntos, ¿sí? De entre dos o más personas. O más seres, porque no solamente están los humanos en este mundo. En ingeniería se habla de la tolerancia de una pieza y eso significa el rango dentro del cual todavía opera la función o el objeto, el instrumento, ¿sí? Esto quiere decir que también hay una normatividad intrínseca en el concepto de tolerancia desde un punto de vista ingenieril, ¿sí? Lo cual quizás nos podría hacer pensar que también debería de haber alguna, o hay, de hecho, algún tipo de normatividad en nuestra conducta, y sabemos que la hay de facto. El asunto es si queremos que esa sea la normatividad, la que reina actualmente en nuestra sociedad, la que prive en nuestras relaciones, ese concepto de normatividad. Solamente lo quiero problematizar este asunto porque, repito, no es un concepto que me deja a mí satisfecho el de la tolerancia, ¿sí? Entonces, no queremos ser intolerantes, ciertamente, pero tampoco queremos ser tolerantes en el sentido que ya expliqué yo. Entonces, yo voy a escuchar con mucha atención las diversas ponencias e intervenciones de estas jornadas para saber justamente cómo se aplica en un sentido, em, en un sentido que va más allá de lo políticamente correcto, es decir, un significado auténtico sobre el cual podamos construir algo, ¿sí? En particular, mejores relaciones sociales. Entonces, solo lo quiero dejar sobre la mesa. Entonces, diría yo, eh, de entrada, sí vamos a sumarnos
al epíteto de esta jornada: sí diversidad, sí tolerancia, pero ir más allá, y esta es una invitación filosófica para ir más allá de estos conceptos, ¿sí? Que están en boga, pero que queremos que nos lleven lejos y de manera sólida en nuestras relaciones humanas. Con esto termino, les agradezco su escucha, quedo a sus órdenes en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, donde los esperamos con mucho gusto y tenemos muchas actividades también, ahora que estamos celebrando el 5º aniversario de existencia, dentro de lo cual yo incluyo estas jornadas, y otra vez les agradezco su atención. Y sin más, siendo las 9 de la mañana del jueves 18 de noviembre del 2001, declaro inaugurada la Jornada Internacional de la Tolerancia y la Diversidad. Muchas gracias a todos y buen día. Muchas gracias, doctor Juan, por sus palabras. Y precisamente a lo largo de esta jornada, pues iremos reflexionando y discutiendo acerca de los puntos que nos mencionan en su bienvenida, que seguramente van a nutrir precisamente desde un punto de vista crítico cada una de las presentaciones que tendremos a lo largo de nuestras 4 mesas. Les quisiera recordar que tenemos para esta primera parte al compañero Alan Irigoyen, así está escrito su nombre en los cuadritos de video que tenemos aquí, y que es nuestro intérprete de lengua de señas mexicano. Quienes necesiten, y es bastante recomendable, pueden fijarlo en su pantalla, colocándose sobre el recuadro del video de él y presionando el pin o la agujita que se encuentra del lado izquierdo para poder fijarlo sobre la pantalla y poder tenerlo presente. Durante las presentaciones les pediremos que todos los asistentes mantengan su cámara apagada para que en automático Alan pueda aparecer como la única persona con el video abierto y pueda estar llevando a cabo la interpretación simultánea de las participaciones. Sin más, damos inicio a las mesas de trabajo y dejo al licenciado Sebastián García conducir la siguiente parte del evento. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, 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 audiencia, ¿me escuchan? Sí. Ok, bueno, así como lo dijo el doctor y Javier y el doctor Juan, muchísimas gracias por sus palabras de bienvenida y por presentar justamente esta jornada de la diversidad. Pues bueno, vamos a dar inicio con el primer bloque de los 4 que se van a estar llevando a cabo durante estos 2 días, ¿ok? Bueno, para pasar justamente a nuestra primera actividad, empezaremos con el bloque sobre la temática de neurodiversidad y discapacidad. O bueno, que durante este ciclo vamos a conocer como diversidad funcional. Vamos a tratar de entenderla desde ahí. Para esto vamos a comenzar con la conferencia magistral que se titula ¿Qué es eso llamado neurodiversidad funcional? A cargo del psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara. Bueno, el psicólogo José Enrique está formado como psicólogo por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una amplia experiencia, más de 30 años como docente y académico dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, también en México. Tiene conocimientos amplios sobre educación inclusiva, neuropsicología, trastornos del neurodesarrollo, específicamente también en el trastorno del espectro autista y en diversos campos de la psicología, entre los que destacan la psicología genética y la psicología evolutiva. Ha escrito diversos libros, ensayos y capítulos de libros sobre autismo, historias de vida, neuropsicología, psicología educativa y también varios artículos para revistas de carácter científico. Bueno, estos se han difundido en España, en Perú, Chile, Argentina, México y en otros países de Latinoamérica. Bueno, le doy la bienvenida al psicólogo Enrique Álvarez, pero antes de cederle la palabra, quisiera recordarles que al final de la ponencia va a haber un periodo de preguntas y respuestas. Así que si tienen una pregunta, favor de dejarla en el chat para aquellos que nos acompañan en Google Meet o si no en los comentarios en la transmisión de Facebook Live.
para que nosotros le hagamos llegar. Y también recordarle a la audiencia que mantengan su micrófono apagado, así como la cámara, para que se pueda llevar la conferencia sin contratiempos. Bueno, sin más por el momento, le pido al psicólogo Enrique que inicie su presentación. Creo ¿Me que ya escuchan quedó. aquí? Sí, ya lo escuchamos, psicólogo. Ok. Bueno, entonces, lo de la presentación, como lo tengo en la puerta computadora y nunca trabajo con el Google Meet, siempre trabajo con Zoom, voy a tratar de ser sumamente descriptivo y narrativo para que podamos entendernos un poco. Es decir, para que pueda explicarnos. Porque solemos preguntar, ¿me entendieron los maestros? E inusualmente preguntamos, ¿me expliqué? Para tratar de explicarme voy a tratar de ser sumamente descriptivo. Lo primero que quiero plantear es un agradecimiento al doctor Juan González, a Carla Mata, al mismo colega que me estaba hablando muy formalmente de usted, o antes me hablaba de tú, Sebastián, pero así es esta vieja historia. Esta idea ya planteaba el doctor Juan González, un asunto que me parece sumamente importante. Hablar de la cuestión de tolerancia o intolerancia merece sus matices. Por ejemplo, yo soy intolerante con el fascismo, con los feminicidios, con la violencia estructural y con la miseria que nos agobia. Entonces, hablar de tolerancia o intolerancia nos demanda ser sumamente sensibles a la circunstancialidad de los conceptos y su no universalidad. Porque si no, tendríamos que ser tolerantes con los neofascistas, con los dictadores, etcétera. Entonces, creo que vale la pena empezar esta idea de qué es eso que llamamos neurodiversidad funcional, con dos elementos que son importantes para la reflexión. Primero, antes, para ensalzar algo como verosímil, verdadero, creíble, había que agregarle el apelativo ciencia, psicología científica, investigación científica, etcétera. Y lo científico estaba vinculado sustancialmente a los diseños de corte experimental, y cuando muy flexiblemente se portaba uno, se hablaba de cuasi experimental. En tratándose de cuestiones relativas a la psicología, desde que Augusto Comte planteó que no era una ciencia en su clasificación general de la ciencia, el freno acariciado para hacerla científica fue hacerla experimental. De otra manera, no podría hablarse de ciencia en psicología. Además de lo experimental, se fue agregando a la vuelta del tiempo un terminejo para poder darle un valor científico, y era el prefijo neuro, neurocientífico, neurociencias, neuropsicología, aunque originalmente en la EXUR 1923-24, primero y segundo Congreso Pan-Ruso de Psiconeurología, el orden de los factores estaba claro. Primero era psico y luego era neuro. Era psiconeurología. Y así se llamaron los 3-4 primeros congresos panrusos de psiconeurología de toda la EXUR. Incluso
no se llamaba psicopatología, sino patopsicología, porque el orden sí implicaba una concepción diferente. Esta idea de lo neuro como prefijo fue tan acariciada que se habló de neurotac, neurooratoria, neuroeducación, neuro, lo que se les ocurra. Y ya todo es neuro. Y faltaba más neurodiversidad y funcional como apelativo. Por ello es que lo primero que me interesa plantear es preguntarnos qué es eso que llamamos neurodiversidad funcional. Neurodiversidad funcional es un concepto que encuentra su lugar en las postrimerías del siglo XX y los inicios del siglo XXI. Es decir, tiene una existencia de aproximadamente 30 años, los últimos 10 años del siglo XX y estos primeros 20 más los dos últimos de la era de la peste, como neurodiversidad funcional. Entre 1960 y 1970, yo viví en un internado que se llamaba Centro de Recuperación Infantil. En él habíamos ciegos, sordos, deficientes mentales, paralíticos cerebrales y para fortuna nuestra era mixto, varones y mujeres. En esa época se nos llamaba, según recuerdo, los niños inválidos. Es decir, no teníamos validez. Para la sociedad éramos inválidos. Cuando fui a sacar mi pasaporte para asistir a un congreso a La Habana, Cuba, en enero de 1985, tuve que ir primero a la Secretaría de la Defensa Nacional a liberar mi cartilla para poder obtener el pasaporte. Cuando me vio el médico militar, lo primero que me preguntó no fue mi nombre, sino ¿qué tiene usted? Le digo, una secuela de polio a nivel pélvico. Dice, según el reglamento de inutilidades, usted está inútil. En serie está, no es lo mismo en castellano. Pero aquí, para algunos, serie estar es lo mismo. Mi cartilla del Servicio Nacional Militar dice, el ciudadano militar Enrique está inútil a la patria por secuelas de polio. Es decir, según la Secretaría de la Defensa Nacional, soy un inútil. Y de 1960 a 1970 era un inválido. Entre los 70 y los 80 se fue cambiando el concepto y se nos llamó minusválidos. Eso del concepto de minusvalía también está muy cercano al de valor y validez. Incluso para obtener padrinos y obtener liberaciones como salidas en los internados, se buscaba una persona que se llamaba válido, el que para mí era válido para que me acompañara y me cuidara. Entonces el mundo estaba dividido entre válidos e inválidos, minusválidos, atípicos y naturalmente inútiles. La historia de la humanidad es muy rica en ello. Entre los griegos, particularmente los espartanos, el Taigeto es testigo de cómo se tiraba en la boca del volcán a las personas que nacían con un defecto, porque no eran precisamente el objeto del deseo de una cultura como la espartana. Aunque en la película de los 300 con Leónidas, que se enfrenta a Jerjes y el ejército persa, 300 detuvieron como a 600,000, que eran muchos más, persas, perdieron la guerra, pero ganaron la historia. Pero ninguno era minusválido, inválido, atípico y demás. Después
la Asamblea General de Naciones Unidas se cuestionó el término y plantearon el término de los impedidos. Uno estaba impedido de participar en la vida social y cotidiana del mundo. Después de impedidos, se empezó a hablar de personas entre el handicap, en inglés, el handicapé en francés, y discapacidad. Hay una historia muy clara que está atravesada por los impedidos. Posteriormente el término de impedido no les gustó y a alguien se le ocurrió hablar de personas con capacidades diferentes. Como si todos las tuvieran iguales, menos nosotros. Nosotros tenemos capacidades diferentes. Vamos, ni los gemelos idénticos son idénticos en personalidad. Entonces, siempre ha sido una guerra conceptual y en las postrimerías del siglo XX y todo lo que lleva el XXI, particularmente aparece el concepto de neurodiversidad funcional, que tenía el propósito de despatologizar o desestigmatizar rasgos y características del comportamiento de algunos niños o personas que se han definido como trastornos o síndromes patológicos que se muestran durante el desarrollo psicológico del individuo. Entre estos puedo mencionar en el DSM-3, a partir del Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA, que nos encanta su influencia, se le denominó trastornos generalizados del desarrollo y ahí se incluyeron el trastorno, el síndrome de Rett, síndrome de Asperger, X frágil y un terminejo que es el que más me gustaba, aparte de Kanner y otros. El trastorno no identificado del desarrollo, es decir, no saben qué es, pero está en los trastornos generalizados del desarrollo. A partir del Manual Diagnóstico y Estadístico número 5 de la APA, se separan los TGD, es decir, lo que es los trastornos del espectro autista, que ya lo venía proponiendo el grupo de Londres. Uta Frith, Alan Leslie, Simon Baron Cohen, Ángel Riviera, quien tuvimos en la UAM varias veces, ¿sí? Entre otros, Lorna Wing, no cabe duda, y plantearon cambiar el término de trastorno generalizado del desarrollo, porque no es generalizado, ni es trastorno, sí es del desarrollo, pero así es la historia taxonómica. Por el de trastornos del espectro autista, y se empezó a utilizar la noción de espectro, algo así como entre las comunidades de sordos, el hipoacúsico, que oye tantito, y el anacúsico, que no escucha absolutamente nada. Y se diferencia la hipoacusia de la anacusia. Pero además se diferencia el sordo, que es sordo, pero escuchó alguna vez en su vida y aprendió a hablar, que es un sordo postlingüístico, y el sordo que nace sordo y por lo tanto nunca oyó ni habla. No es mudo, es sordo. Pero si no tiene el referente auditivo, no puede expresarse fonéticamente. Pero también confundimos acto de habla con lenguaje articulado fonéticamente. Y entonces se empezó a especular desde Broca y Wernicke que había dos tipos de afasia. La afasia de comprensión, que por un daño cerebral uno se vuelve incompetente para comprender el lenguaje auditivamente escuchado, y la afasia expresiva, aquel que
se volvía incompetente para hablar fonéticamente. El caso de los sordos vino a poner en tela de juicio esto, porque un sordo de nacimiento no podía perder lo que no ha tenido, la capacidad de hablar fonéticamente. Un sordo congénito no tenía la posibilidad de perder la habilidad de comprender el lenguaje articulado fonéticamente. Entonces, desde Stockoe, William Stockoe, un lingüista que estaba en Gallaudet, en Estados Unidos, planteó que lenguaje y lengua no es lo mismo. La lengua es el idioma y el lenguaje es la competencia psicológica que se construye para expresar y comprender lingüísticamente, pero también prelingüísticamente, ideas, sentimientos, necesidades, qué sé yo. Otro de los trastornos que se diferencia a partir del DSM-5, el manual, se separan los trastornos específicos del lenguaje, llamados TEL, de los trastornos del espectro autista. Antes ya estaban en tela de juicio los trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad. También los trastornos de conducta. Y no se diga los trastornos del aprendizaje. Nunca se metieron ahí los trastornos de enseñanza, porque los maestros debiéramos tener trastornos de enseñanza. Pero como el que no se puede defender en las relaciones de dominio y subordinación es el estudiante, entonces él es el que tiene trastornos de conducta, de comportamiento y de aprendizaje. El maestro no es perfecto. Lo que enseña es indiscutible y verosímil, verdadero. Los métodos que utiliza son correctos siempre y la evaluación del aprendizaje infalible. Entonces el problema debe estar en un individuo, aunque siempre hemos dicho que el aprendizaje es un proceso constructivo, interactivo, sociocultural y pedagógicamente interconstruido en el aula por el grupo. Pero el trastorno del aprendizaje es individual. Todo ello se pone en tela de juicio y entonces estaban diciendo, particularmente personas con autismo y familiares de personas con autismo, personas que tienen trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad, etcétera, o dislexia, empezaron a decir, no, lo que pasa es que nosotros procesamos diferente. Y hubo un efecto a partir de una película que se llama Rainman, el efecto Rainman. Porque empezaron a decir, bueno, sí tiene limitaciones, pero tiene otras capacidades que no cualquiera tiene. Esta idea llevó a una segunda cuestión que me parece que es importante. Ya decíamos que eso que llamamos neurodiversidad funcional es un concepto que deriva de grupos y asociaciones de personas con autismo, con diagnósticos de hiperactividad, ansiedad, etcétera, TOC. Pero que no deriva ni encuentras un lugar en investigaciones científicas dentro del campo de las neurociencias o la psicología. Es decir, ese concepto no tiene para muchos el sustento científico o lo que se llama la validez y la confiabilidad de una investigación creíble y verosímil. Mucho menos ahora que vivimos la era de las evidencias. No hay evidencias que digan que somos neurofuncionales, según muchos. Entonces, ¿dónde encuentra su origen? En las personas que durante su desarrollo, por mostrar a los ojos del observador, pongo un ejemplo, muchas mamás, muchos maestros y muchas personas que observan a una persona con autismo, empezando por Leo Kanner,
llegaron a la conclusión de que toda persona con autismo presenta como rasgo patognomónico, es decir, distintivo del autismo, la soledad autista. A los ojos del observador, vive solo y aislado, pues está en soledad. Pero la idea de soledad es mucho más profundo que la idea de estar solo o solitariamente en algún lugar. Que se aísle no quiere decir que tenga sentimiento de soledad. El sordo también se aislaba, pues, si no escucha. Y lo único que ve es que la gente que habla, él ha de pensar qué estarán hablando. Se aísla. El primer diagnóstico que históricamente se aplicó a los niños con autismo fue el de sordos. Porque decían, actúa como si fuera sordo, no habla y no oye. Los ojos son ojos porque te ven, no porque tú los ves. Yo al ver el comportamiento del niño digo, pues está mal. Y las mamás llegan y nos dicen, quiero que socialice. ¿Y usted quién es para que socialice el niño? Si él no quiere, ¿por qué? Y la maestra o maestro dice, quiero que trabaje en equipo. Y el niño no quiere trabajar en equipo. Ah, pero el examen no se vale copiar, no se vale en equipo, el examen es individual y el que reprueba es el individuo. Entonces todas esas contradicciones marcaban la idea de que probablemente no sean anomalías, pero no derivan de la investigación científica o de la investigación experimental o de estudios publicados en revistas arbitradas, el concepto. Ni en la sistematización de procesos del desarrollo durante la intervención clínica por parte de neuropsiquiatras, psiquiatras, neuropsicólogos y psicólogos. El concepto deriva de familias, de asociaciones de personas con discapacidad, como los sordos, que se unifican y dicen, es que no soy un discapacitado, soy sordo y punto. Llamadme sordo por piedad. No mudo. Hay muchos errores conceptuales, pero menos que conceptuales son problemas ideológicos y culturales. Estos familiares y estas personas que durante su desarrollo vivieron estas barreras ideológicas, porque son barreras que dicen, es que tú no puedes. Vamos, en la historia de la UAM hubo personas que me decían, cuando planteábamos la idea de que entraran sordos, pues que hagan el examen igual que los otros saben leer, y los ciegos que lo hagan igual. Sí, pero no es lo mismo leer en braille que leer visualmente. Porque el tiempo que requiere desplazar la mano sobre un texto en braille es mayor que el tiempo que requiere desplazar los ojos sobre una página. Ah, pero el tiempo es el mismo porque en igualdad de oportunidades, y entonces empezamos a hablar de igualdad y equidad cuando esa igualdad para gente desigual se vuelve tramposamente excluyente. Entonces las mismas personas, como una estrategia de autodefensa y autoorganización, plantearon, pues funcionamos distinto. De ahí deriva el concepto de neurodiversidad funcional para despatologizar y desestigmatizar. Ya me parezco a la que le llamaban la profesora el Baster Gordillo, cuando quería decir HN1. ¿sí? Y eliminar como criterio taxonómico el trastorno o síndrome patológico en estos casos. ¿Eso significa que no existan trastornos o patologías? Claro que los hay. Existe la depresión, que no basta con que le digas, ya aliviánate, no hay bronca, échale ganas, como neurocoaching. No basta con decirle, ten fe en Dios, Él todo lo va a arreglar. No, la depresión es en realidad un síndrome sumamente complejo, lo mismo que la esquizofrenia. Claro que existen, pero ello implica entonces
desplazarnos a otro lugar. Antes, penosamente, un psicólogo de nombre Howard Gardner, Gardner, Howard Gardner, empezó a hablar de que la inteligencia tampoco era un monolito, porque la mayoría de las evaluaciones psicológicas de la inteligencia, desde Alfred Binet para adelante, planteaban que la inteligencia era un rasgo distintivo que nos permitía seleccionar quiénes entraban o no a ciertos trabajos, a ciertas escuelas, y se volvieron instrumentos de exclusión e inclusión de clase. Y seguíamos con esa lógica. Howard Gardner, con una buena intención, pero con una pésima concepción, empezó a plantear que había 5,000 inteligencias y empezó a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Por ejemplo, habló de que existía para alguien una inteligencia existencial. Pensemos en Viktor Frankl y algunos que sobrevivieron a los campos de concentración y campos de exterminio, como Franco Basaglia, Bruno Bettelheim. Ellos decían, es que nuestra existencia tiene sentido. De ahí que Viktor Frankl escribiera su libro a propósito de su estancia en Auschwitz, El hombre en busca de sentido. Refiriéndose por el hombre, el ser humano, porque ya sabemos que la lengua no es incluyente de los géneros. En la evolución del hombre va la evolución de la mujer, pero cuando se habla del hombre se habla del género humano. Hay una inteligencia existencial, hay otra inteligencia musical, Mozart, Beethoven, etcétera. O puedo mencionar Jorge Reyes, México. Hay una inteligencia intrapersonal, pero hay una inteligencia interpersonal. Hay una inteligencia visoespacial, hay una inteligencia kinestésica, una inteligencia interpersonal, desde luego, una inteligencia lingüística. Habemos excelentes oradores, pero además hay una inteligencia naturalista, una inteligencia lógica, etcétera. Es decir, de todo hay en la viña del Señor. Esta teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner tampoco permitió resolver el problema como uno quisiera. Luego se publicó por un periodista un libro que en inglés se llama Neurotribes, se escribe Neurotribes, y el subtítulo es La herencia del autismo y el futuro de la neurodiversidad. El periodista se llama Steve Silverman y tiene un prólogo del insigne y preclaro neuropsicólogo británico Oliver W. Sacks. Hay una traducción al castellano asquerosa porque se llama Una tribu propia, aunque no se llama así en inglés, se llama Neurotribes. Y luego el subtítulo, mucho menos, Autismo y Asperger, otras maneras de entender el autismo. Las traducciones siempre tienen sus bemoles. El traductor es un traditore. Y entonces, un personaje de nombre Gilberto Rincón Gallardo, mexicano, militante del Partido Comunista Mexicano, que tenía una malformación congénita, brazos muy cortos, le decían el tiranosaurio rex, y tenía una malformación de cara, por eso le decían el licenciado. Su seña me la enseñó, es una seña muy extraña, ojo, no es con la cara, así de informada. Me la enseñó un maestro de lengua de señas mexicana que trabaja con AMLO, de cuyo nombre sí puedo acordarme y a quien también le mando saludos. Empezó a plantearse en la Asamblea General de Naciones Unidas la participación de las personas con discapacidad, asociaciones, familiares de personas con discapacidad,
con un eslogan que era nada de nosotros sin nosotros. Lo mismo pasa en los feminismos. Se arman reuniones sobre la inclusión de género y puro varón participa. Lo mismo pasa con los sordos. Se habla de cómo integrar al sordo, pero el sordo no participa. Y así sucesivamente, los pobres, los indígenas y lo que ahora algunos políticamente llamamos sectores vulnerables. Aunque todos somos vulnerables si vamos en la calle en una balacera de narquillos o de delincuentes o de la violencia estructural, hoy todos somos vulnerables. Aquel que esté libre de vulnerabilidad que arroje la primera piedra. Pero nos planteamos bajo el eslogan nada de nosotros y nosotros, y se plantea la Convención de Naciones Unidas sobre la inclusión al desarrollo de las personas con discapacidad. Y naturalmente se empezó a hablar desde los trabajos, por ejemplo, de Escher. Hay uno que tiene una especie como de casa con muchas escaleras, donde gente que va subiendo la escalera, pero parece que la va bajando. La misma escalera, son problemas que Escher supo hacer, y se empezó a plantear que había maneras distintas de procesar la información porque se partió de un supuesto, el supuesto del modelo computacional del sistema cognitivo. Ahorita no me voy a meter en Honduras, pero mucho en ciencias cognitivas han de ver esos modelos de procesamiento distribuido en paralelo. Dicen que somos informívoros, que procesamos información. Y esa idea cabía dentro del modelo del input y del output, es decir, del estímulo o ingreso y de la respuesta o egreso, que desde la fisiología clásica eran los procesos de aferentación, los que me afectan, y los procesos de eferentación, los que realizo. Cuando Alexander Romanovich Luria descubrió, siguiendo con el lingüista ruso de origen, aunque se fue a parar a Praga y fue uno de los jefes de la Escuela Fonológica de Praga, ¿sí? Roman Jakobson, crearon una taxonomía de clasificación de las alteraciones del lenguaje expresivo o impresivo secundarias al daño cerebral. Y su clasificación tiene dos afasias particularmente interesantes, bueno, tres. La afasia motriz eferente, es decir, la incompetencia para poder expresar lo que uno desea, porque tiene un problema de organización neuromotriz, es decir, del cerebro al sistema fonoarticulador. Y como se ha roto ese sistema, no sale correctamente la expresión. Y aparece una afasia del tipo de Broca. ¿Cómo te llamas? Tan. Había uno en neurología que le decían el chingada madre. ¿Cómo te llamas? Chingada madre. ¿Dónde vives? Chingada madre. ¿A qué te dedicas? Chingada madre. Es decir, era lo único que podía decir como el paciente de Broca. Tan, y no podían articular otra expresión. Pero hay otro tipo de afasia, descubrió Luria. Sí puede expresar. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, estoy viendo las señas que hace Alan. Y entiendo que sí me están escuchando, aunque haya mensajes escritos que dicen que no me están escuchando, que no se oye claro. Si yo veo que Alan interpreta, llego a una conclusión que sí se está escuchando. Esa conclusión a la que llego es un proceso que implica mecanismos de entrada y de salida de información. Porque al tiempo que hablo, me escucho a mí mismo hablando. Al tiempo que hablo, todos los que apagaron sus cámaras ya no les veo la cara. Esa es una desgracia para mí porque no veo ni interpreto con sus expresiones cómo reaccionan ante lo que digo. Por eso las mascarillas en tu sana distancia
son asquerosas para las comunidades de personas sordas, porque no pueden hacer lectura labiofacial ni gestual. Y las manos y la cara son importantes, no te toques, da con el codo, estornudo de etiqueta, es decir, manos y cara van para afuera. Parece ser que no se les ocurrió que había gente sorda. Entonces esto implicaba que yo tengo que ver, al mismo tiempo que hablo, lo que los que escuchan gesticulan. ¿Para qué? Para ver si voy claro o me detengo. Es decir, realizo un proceso de seguimiento selectivo de mi actividad y comparo lo que hago contra lo que pretendo decir. De modo tal que si no me entienden es porque no me expliqué bien. Luego entonces trato de corregir lo que digo. Por lo tanto, el proceso del modelo clásico de estímulo, procesamiento, respuesta es incorrecto, porque la respuesta tiene que regresar a fuerza, si no, ¿cómo me doy cuenta de que mi actividad, dijera el filósofo Daniel Dennett con doble T al final, somos seres que tenemos una actitud intencional, somos seres de intenciones. Cuando yo hablo, decía un comercial de televisión, me gusta que me miren a los ojos. Y si no veo que me vean a los ojos, le digo, ¿me estás haciendo caso o no? Es decir, con la mirada del otro yo interpreto si me hace caso o no. Eso significa que efectivamente estamos suponiendo que los procesos de aferentación y eferentación no son excluyentes o no son secuenciales, porque la eferentación está regulada también por la aferentación. Es decir, la expresión está regulada también por la interpretación. Esto significa que, según Luria, había un tipo de afasia muy particular, la afasia motriz eferente, que estaba ya clara, seguía de una afasia motriz aferente. La persona era capaz de organizar las articulaciones, pero no era capaz de seguirlas. Y por lo tanto darse cuenta si salían correctamente o no. Por lo tanto era incapaz de corregirlas. Y eso implicaba un mecanismo neuropsicológico subyacente distinto. O es el acto motor por sí mismo de tipo anártrico expresivo, o es el acto de seguimiento de lo que expreso para ver si sale lo que quiero decir. Donde van también las cargas tonales, los gestos, las actitudes. Por eso los que hacen lengua de señas e interpretan también tienen que hacer como si hablaran, porque el que lo ve, el sordo, interpreta los labios del que está interpretando, y la cara y los gestos. Porque si es una pregunta, ¿cómo la va a entender? ¿Me entendiste? Es decir, hay factores extralingüísticos que acompañan al acto de habla. Entonces no es solamente un acto neuromotor, es un acto que implica la percepción visual, auditiva y además el reconocimiento de que tengo la intención de decir algo para que alguien interprete ese algo, esté o no de acuerdo conmigo y me diga, adelante caminante. Es decir, verbo mata carita, historia clásica. Pero verbo no es fonético nada más. El verbo también es, como dijera un actor de arte entre sordos, verbo y seña. O seña y verbo, el orden de los factores también es importante aquí. Profesor, disculpe la interrupción, le faltan 5 minutos para... Sí, voy midiendo el tiempo. Gracias. Esta diferencia entre afasia motriz aferente y afasia motriz eferente implicaba romper con el modelo de o entra,
se procesa y sale. Es algo complicado. Lo que sale también debe regresar. Y para acabarla de fregar, había pacientes que sí podían hablar y que sí comprendían, pero que no hablaban. Estaban quietecitos 8 horas y uno llegaba y les preguntaba, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Has desayunado hoy? Sí. ¿Tienes hambre? No. Es decir, parece ser que hay que comprar, pero no hay intención de hablar. Y si no hay intención de hablar, ¿para qué carajos hablo? Pues resulta que muchas personas con autismo empezaron a demostrar que no es que no pudieran hablar, es que no querían hablar, carajo. Entrevisté a un colega doctor de los institutos de la UNAM en la UAM y le decía, tú, de no ser ingeniero en biotecnología, ¿qué serías? Y me dijo astronauta. Dije, ¿y por qué? Dice, así no vería a una persona jamás en mi vida. Dije, órale. Entonces es curioso que las mamás digan, es que quiero que mi hijo hable, quiero que socialice, quiero los maestros que vaya al psicólogo, al psiquiatra, que le den un antipsicótico, un fármaco, para que hable y mejore sus relaciones, para que se componga, dijéramos, el radio descompuesto. Y en su defensa dijeron, no es que seamos mudos, no tenemos problemas de lenguaje, y aunque en la Facultad de Comunicación Humana todavía haya gente que crea que hay que darles terapia del lenguaje, no es un asunto de terapia del lenguaje. Eso fue otra discusión entre sordos y oralización, sí o no. Tiene sus bemoles porque es una historia que ahorita no viene al caso, ya se tocará en otro momento. Esto creó una clasificación de 3 tipos de afasia expresiva: la afasia motriz aferente, la afasia motriz eferente y la afasia dinámica. Es decir, el sistema neuropsicológico implica un proceso de construcción o sistemogénesis de estructuras neuropsicológicas que permiten la adaptación al mundo. Y si estos sistemas funcionales se alteran de un modo, pueden ser compensados. Por ejemplo, el sordo habla con las manos y la cara, pero escucha con los ojos. El ciego lee con los dedos. Y si es ciego y sordo congénito a la vez, tiene que leer con otro sistema, LORM o bimanual, tocarse los dos y estar. De la compañera Noam García. Hola, buenos días. Yo tengo una duda. Hablabas hace un momento sobre la diversidad que existe y creo que actualmente la diversidad es muy amplia y en todos los sentidos, ¿no? Desde personas con incapacidades, no sé si es la forma correcta de decirlo, en la sexualidad, de pobreza, ¿no? Con toda esta situación. De esta manera, ¿cómo se podría aplicar o brindar adecuadamente algo desde, no sé, estoy pensando desde la igualdad o desde la equidad? ¿Cuál es la forma correcta de aplicar algo? ¿No? O sea, vamos a decir que todos son iguales, o que es equitativo. Hace rato comentabas algo como eso, ¿no? Sin que esto implique una exclusión, ¿no? Porque, no sé, estaba leyendo hace poco algo sobre la igualdad de género. Entonces dices, ok, personalmente digo, ¿cómo que igualdad de género? O sea, un hombre jamás, o sea, no sé, no podría tener un hijo, ¿no? A menos que la ciencia avance y bla, bla, bla. O la mujer nunca va a tener la misma fuerza que un hombre aún cuando entrene, bla, bla, bla. Bueno, todo depende, ¿no? En el sentido de
nunca va a haber una competencia, ¿no? Equitativa o igualitaria. Es que eso me trae un poco confundida. ¿Qué me puedes decir con respecto a esto para que se supone que, bueno, para que exista algo que pueda ser, es que no sé cómo decirlo, igual, equitativo para todos, pero sin que exista exclusión, ¿no? Sí, no sé si me di a entender. Ok, eso. Ok, ok. Bueno, muchísimas gracias, Norma García. Janine, ¿estás por ahí para formular tu pregunta? Sí, muchas gracias, Sebastián, y gracias, psicólogo, por su excelente ponencia. Bueno, básicamente yo recuerdo en la década de los 90 que la comunidad de sordomudos aquí en la Ciudad de México hicieron intentos por definir su propia identidad, y ellos hablaban como identidad, una identidad trivial, como fueran los indígenas nativos americanos. O ¿qué tanto nos podría comentar usted sobre estos esfuerzos que parten de la misma población por autodefinirse? ¿Y qué sería ahí en donde están? O sea, como que la impresión que tenemos es que si se autoorganizan, entonces ellos pueden encontrar sus propias autodefiniciones. Gracias. Ok, cedemos la palabra a usted, psicólogo, para que pueda responder las tres cuestiones. Me gusta tu formalidad, Sebastián, pero voy a empezar por la chica que nos planteó el asunto más concreto, específico, vamos. Voy con la pregunta de la maestra Janine y cierro con lo que plantea Juan González porque es mucho más incluyente en términos semióticos. El problema es que el fenómeno de la inclusión y la exclusión es históricamente existente, dijera el viejo y barbudo Karl Marx, desde la división de la sociedad en clases en la acumulación originaria del capital. Ya yo era experto en este análisis. Quiero aquí señalar lo que planteaba el mismo Barbudo, en una frase clásica de cada quien según sus necesidades y a cada quien según sus capacidades. Es decir, somos diferentes. Equidad o tolerancia a la diversidad no significa igualdad o identidad. En sentido amplio, porque la identidad implica sentido de pertenencia, por ejemplo. Tú te identificas como mujer, yo como varón. Y efectivamente tenemos diferencias. No nos metamos en Honduras de si más fuerza, menos fuerza, porque la historia ahí es engañosa. Cuando se habla de tolerancia a la diversidad, es también dentro de ciertos límites éticos y políticos. Porque el famoso aforismo de que tu libertad termina donde la mía comienza, nos lleva a la anarquía. Hay acuerdos históricos colectivos que marcan baremos o límites dentro de los cuales hablar de pobreza, hablar de riqueza extrema, etcétera, es hablar de límites intolerables. Valga el término tolerancia. Hablar de feminicidios, todo ese tipo de historia es intolerable. Entonces, cuando se habla de tolerancia a la diversidad, equidad de género, todo esta historia, es porque se está partiendo un presupuesto de una línea base, valga el término. Si yo sigo la pirámide de Abraham Maslow motivacional, en la base están las necesidades más elementales: hambre, sed, sexo, y comida, vivienda, etcétera. Y así van subiendo hasta la autorrealización personal. Si no es personal, no es autorrealización, pero son problemas de las traducciones. Es autorrealización lisa y llanamente. No cabe duda que la línea base debe ser para todo. Mientras que los otros elementos van ascendiendo en la escala o en la pirámide de Maslow, depende de cada quien. Por eso decía el barbudo, de cada quien según sus necesidades y a cada quien según sus capacidades.
porque efectivamente hay diferencias, ¿sí? Una de las diferencias es que yo tengo una deficiencia física por una secuela de polio, prácticamente al nacer. Es decir, esta ha sido toda mi vida, para mí es lo normal. Para ti tu vida es normal también, pero tu normalidad y mi normalidad no son la misma. Estas dos normalidades caben dentro de una más vasta que sea un mundo donde quepan estos dos mundos. Sí, de eso estamos hablando. Que no es precisamente lo que señala el doctor Juan González, a lo cual ahorita voy, porque es un problema de política pública, de producción, distribución, consumo, economía y relaciones de dominio, subordinación, que se pueden argumentar por muchos lados. Pero ese sería el primer punto. No hablamos de igualdad, no podemos ser iguales, idénticos. Ni los gemelos idénticos son idénticos. Y en principio, desde la biología y todas las teorías evolutivas, todas sin excepción, concuerdan que la evolución es impensable si no hay diversificación. Es decir, la diversidad nos viene impuesta como una condición existencial y de vida. Diferentes lenguas, no porque hubieran querido construir la Torre de Babel y Jehová dijo en la madre, me vas a ver la cara, mejor confundo sus lenguas, ¿ya? De producción, distribución, consumo. Me queda claro que la diversidad existe, la Torre de Babel, pero hay límites ética y políticamente admisibles sobre una línea base de producción, distribución, consumo. Me queda claro que la diversidad existe. No todos van a ser médicos, hay límites. Aunque el sueño acariciado a muchos papás que su hijo sea médico y no filósofo, por ejemplo. ¿De qué vas a comer si eres filósofo? El segundo asunto que plantea Janine es un asunto que tiene que ver con dos categorías que trascienden a la propia historia. Y lo voy a hacer también mutatis mutandis. Cuando hablamos del aprendizaje o de la comprensión de textos, a algunos psicólogos se les ocurrió decir que efectivamente había dos modalidades de aprendizaje. La modalidad de naturaleza específica y la modalidad de tipo general o universal. Todos aprendemos. Pero no es lo mismo para unos aprender una cosa que otra cosa que otra cosa. Si me estoy perdiendo, sería bueno que me dijera Janine, porque luego el lenguaje me hace irme por derroteros como Irineo Funes. Estoy en un lado y me voy. De producción, distribución. Gracias, todo bien, escuchando con atención. Esta idea de la universalidad está rota de origen. Y la diversidad también está presente de origen. No sé si, como planteaba Eric Fromm, que es un problema muy profundo en el corazón del hombre, tengamos impresa nuestra idea narcisista de que yo soy el referente hacia los demás y a partir de ahí empieza la taxonomía y la clasificación. Es decir, está en el corazón del hombre, dijera Eric Fromm, que lo retoma de Freud y Freud probablemente de Nietzsche. El problema de esta diversidad funcional, histórica, cultural, de la que hemos venido hablando, es el problema de cómo la asumimos en dos niveles de análisis, el personal o individual y el colectivo, pero ambos son sociales. Creo que ahí el concepto de socialización también nos jugó una trampa. Creer que lo individual no es social y lo colectivo sí lo es, cuando ambos son sociales. El caso de Mandela, preso 27 años en aislamiento, no implicaba que dejara de ser un ser social. Seguía siendo un ser social, es estar aislado de los demás. Esta idea de lo individual y lo colectivo es crucial en la asunción de los taxones de grupos entre quienes efectivamente somos diferentes
¿Y qué tipo de diferencias son admisibles? Empezaba con lo que señalaba el propio Juan González. Somos intolerantes al neofascismo. Somos intolerantes a los feminicidios. Es decir, no es universal tampoco la idea de la tolerancia, de la intolerancia y de la diversidad y su inclusión de clase ante ciertas circunstancias. Si me salto tantito a Juan González, por ejemplo, el de las vacunas y la historia de las antivacunas, con la peste que ahora tenemos, no cabe duda que son decisiones de orden político-económico. La producción de vacunas se hacen por Pfizer, etcétera, pero las que no están autorizadas son la rusa y la china. No sé si los rusos y los chinos, que los chinos son la mitad de la población del mundo, estén en más riesgo que Europa, que es la que está en realidad embroncada con el problema de la última ola. Efectivamente, el problema es un problema que tenemos antaño reduccionista. Desde que empezó la pandemia se cometió el error de creer que era un problema de salud pública y de médicos y psiquiatras. Se olvidó el impacto psicosocial. Y entonces, cuando más nos convertimos, dijera Michel Foucault, en vigilar y castigar a los covidiotas, un terminejo que ya la Real Academia de la Lengua aceptó. Ahora, según mi opinión, los demás pinches covidiotas, por su culpa nos estamos muriendo. Y entonces, curiosamente, no solamente en Austria, Alemania, Holanda, etcétera, están confinando a los que no se quieren vacunar, sino además muchos aquí dicen, así hagámoslo en México. Desde un principio tenemos una idea clásica que es la de la nave de los locos. El confinamiento está en el origen de la epidemiología. Ha sido el primer método histórico. Leamos la Biblia y vamos a ver qué pasaba con la lepra. Michel Foucault, en la historia de la locura, narra que los primeros centros de reclusión y exclusión fueron los leprosarios. Después los sifilitarios. Recordemos el SIDA, cómo le fue. Pero del dengue o de las enfermedades africanas como la malaria, nadie le importa. Si se mueren 4,000, 5,000 africanos por semana de malaria o por año, no importa, son negros y africanos. El peor es que se mueran alemanes y holandeses y austriacos. Ese es un primer problema histórico que pende, la idea del control. Y la idea del Estado-Nación es la idea de ese ser que vigila y castiga, que además se nos impone y seguimos la lógica de confinar. Hay evidencias sólidas científicas, por ejemplo, yo me vi tentado a entrevistar a Hugo López-Gatell, nunca me aceptó la entrevista para la Comuna de la Palabra, y preguntarle, ¿por qué las comorbilidades tienen más mortalidad en COVID? Dicen, bueno, la evidencia científica así lo demuestra, pero ¿por qué? Es un problema respiratorio porque aparece la anosmia, que no tiene que ver con la respiración. Y de anosmia nadie hablaba antes de la pandemia. Ahora te venden por todos lados hasta oxímetros. ¿Quién pensaba en el puerco oxímetro? Hoy en la calle te venden oxímetros, máscaras, de todo, termómetros. Seguimos en cómo aprovechan las grandes industrias producir medicamentos. Solamente Salk tuvo la idea genial de decir que la vacuna sea gratuita y que por lo tanto no tenga patente, la de la polio. Y Salk dijo, yo se la doy a quien la quiera producir. No la vendo, háganle como quieran. Y es la única vacuna que cualquiera puede producir. ¿Por qué estas no? Indudablemente se aprueban con fines de emergencia, que sí tienen un impacto favorable. Indudablemente, desde que Jenner descubrió la vacuna, se ha demostrado que las vacunas son importantes.
pero es como la esterilización forzada en la eugenesia. Comunidades que decían, es que traen el gen de la delincuencia y del atraso cultural, entonces hay que esterilizar a las mujeres en contra de su voluntad. Esterilización forzada. La esterilización forzada tenía la idea de la mejor sociedad, el pensamiento eugenésico, que no es obra de los nazis, no nos hagamos, es onda de Galton, pariente de Charles Darwin, de los ingleses y de los gringos. Qué curioso, se erigen ellos en jueces de la producción de armas de destrucción masiva y ellos son los que las han producido, distribuido y son los únicos que la han consumido y usado. Hiroshima y Nagasaki. ¿Las vacunas son útiles? Creo que sí. Creo que la gente interpreta lo que sucede en su mundo y esto no lo han tomado en cuenta los sistemas de salud. Al no tomarlo en cuenta, la estrategia ha sido el control de daño. Sana distancia, no contacto, lávese las manos. Por fortuna aparece una vacuna que promete y un medicamento que promete. Adelante, pero la estrategia, según mi opinión, debiera ser la gratuidad y universalidad de estas. Porque entonces así las industrias no meten las manos, porque muchos de los argumentos de las antivacunas son de tres órdenes. El primero es el económico-político. ¿Por qué autorizan las europeas y la estadounidense y no la rusa y la china? La cubana tiene poca trayectoria hacia afuera por recursos y producción, aunque tienen vacunas. ¿Sí? No es solamente producción, distribución, consumo, a quién le venden, a quién no le venden, son las ganancias que dejan. La pandemia del COVID demostró que, por ejemplo, Amazon se enriqueció enormemente. Profesor, bueno, ¿podría Etcétera. dar la respuesta para que pasemos a la segunda actividad? Porque vamos un poco Es decir, retrasados. el problema de fondo es, en mi opinión, el de las políticas públicas que están dominadas por grupos de poder que trascienden a las naciones. Los grupos grandes económicos, militares de la industria químico-farmacéutica y que naturalmente cierran fronteras, que ha sido otra de las estrategias clásicas. Nadie entra que no esté vacunado, pero si es Sputnik no lo dejo entrar. Si es Pfizer, sí. ¿Cuál es la evidencia de ello? No hay fundamentación científica ni ética admisible. Es control político. No estoy seguro que les vaya a resultar tampoco. Porque eso de que confinen a la gente en su casa y no puede ir a la escuela, no puede ir a trabajar, no puede, etcétera, es una manera de imponerles. Ahora por lawfare, por una guerra jurídica y política, lo que militarmente está condenable también ya para darles golpes militares. Ya no, ahora son golpes jurídicos y políticos. Gracias. Ok, profesor, muchísimas gracias por su participación. Digo, es un tema que nos podemos meter y debatir y debatir y debatir. Pero bueno, dados los tiempos que tenemos, no nos va a ser posible. Entonces pasamos a la entrega de su constancia. Bueno, mientras se proyecta la constancia, bueno, aquí ya está. Ok. Bueno, Te has cerrado tu micrófono, Sebastián. ok, perdón. Bueno, el Centro de Investigaciones y Ciencias Cognitivas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Laboratorio de Psicología Cognitiva, otorga el presente reconocimiento al psicólogo José Enrique Álvarez Alcántara por su ponencia, ¿qué es esta cosa llamada universidad funcional? Y bueno, le agradecemos su participación, profesor,